4, 3, listo. Una vez más nos encontramos, muchachos, en nuestro encuentro semanal con la palabra de Dios. Y hemos abordado ya en nuestro camino del Nuevo Testamento ese personaje maravilloso que es Pablo. Aquel hombre en un principio, Saulo, perseguidor de la iglesia, y aquella experiencia fundante en la vida del apóstol, camino de Damasco. También ustedes y yo hemos tenido nuestro camino de Damasco, la entrada luminosa de Dios en nuestra vida que nos ha cambiado la ruta. Jesús también se nos ha revelado en el camino y nos ha enganchado en sus milicias, en las tropas de tantos locos que hemos querido apostarle a la aventura del seguimiento radical de Jesús como Pablo. Ustedes y yo también somos testigos de la Pascua, de un Jesús muerto y resucitado, de un hombre viejo que va muriendo en nosotros y un hombre nuevo, revestido de Cristo, que se va abriendo camino en nosotros y que nos va llevando por caminos apostólicos, misioneros. En aquellos tiempos de los Hechos de los Apóstoles, caminos por playas, por mares, por islas, por puertos, por montañas, y hoy también por diversidad de carismas, de servicios, de ministerios, pero una misma vocación: prolongar en el mundo y en la historia la presencia del resucitado. Pablo es un personaje que nos daría para mucha reflexión, para mucha contemplación y para mucha imitación. Sus viajes, que en estos días de Pascua, precisamente la lectura diaria de los Hechos en la Eucaristía nos lo va mostrando de aquí para allá. Es un trotamundos, es un correcaminos, es un andariego de Dios. Y cómo lo persiguen aquí y se va allá, y allá lo atacan y se va a la otra parte, pero es incontenible. Es un hombre enamorado de Cristo. Fuego, pasión de amor, una palabra encendida como una antorcha inapagable, al estilo de Elías, de Jeremías, de Juan el Bautista, y con un matiz propio, aventurero, andariego, testigo hasta la sangre misma. Se queda uno en un silencio, en una admiración, en un asombro, en un gozo, en un orgullo de esta iglesia nuestra que ha sido sembrada con sudor y sangre. No ha sido fácil esa siembra de los primeros años de la iglesia, como tampoco es fácil hoy. Y hoy nosotros, como Pablo, nos sentimos llamados a ir por el mundo hasta los últimos confines de la tierra, a llevar el mensaje de Dios a todos los confines, sin linderos, sin mapas, como lo hizo Pablo. Empezó predicando a los judíos, pero luego, como él mismo lo dice en la sinagoga de Antioquía, como ustedes los judíos rechazan la palabra, no quieren entender que aquel de quien hablaban las escrituras, que ustedes todos los sábados leen y escuchan en la sinagoga, todo eso se cumple en Jesús, que fue crucificado y resucitó. Como ustedes no creen, me voy a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no eran del pueblo de Israel. Cada rato aparece en la escritura ese término: los paganos, los gentiles, las naciones. ¿Quiénes son las naciones, los gentiles, los paganos? Todos los que son de pueblos fuera del mapa de Israel o de la cultura israelita, de la concepción religiosa israelita, porque fuera del mapa de Israel había judíos que cuando la dispersión vivían en otros lugares, como también había prosélitos, es decir, gente que no era de origen judío, pero que fueron luego convertidos al judaísmo, aceptaron la ley de Moisés y vivían su relación con Dios al estilo judío, prosélitos, traídos a la religión judía. Entonces, Pablo es el que abre las fronteras. Para Pablo no hay mapas, para Pablo no hay muros,
Para Pablo hay un Cristo con los brazos abiertos en la cruz que en su cuerpo de carne derriba el muro que separaba a los dos pueblos. Él lo dice, Pablo lo expresa, derribó el muro del odio y Él es nuestra paz. Cristo es nuestra paz. Paz a los de cerca, paz a los de lejos. Todo eso fluye en las cartas de Pablo y es el llamado a la universalidad, a la apertura. A Pablo le queda chiquito Jerusalén, le queda chiquita Judea, Samaria y Galilea, le queda chiquito el mundo. Y por eso lo vemos en Asia Menor, en las costas de Fenicia y luego en Antioquía y luego va ya a otros pueblos. Cantidad de pueblos nos mencionan en Listra, en Derbe, en Atalía, en las islas de Chipre, por todo el Mediterráneo, hasta llegar a Atenas y hasta llegar a Roma, después prisionero. Se recorre el mundo conocido hasta entonces. Los islotes y costas del Mediterráneo fueron testigos de sus pies misioneros, de sus naves rotas, de sus cuerpos lacerados por las pedradas, de su alma herida por los engaños y la incomprensión, pero de lo único que no se ha desengañado es de su Señor, muerto y resucitado. Por allá va a escribir, todos me han dejado solo. Solo está conmigo Lucas. Qué belleza, qué camino. Y nada apaga esa antorcha, nada lo detiene, porque Él dice, para mí la vida es Cristo. Y nada me importa la vida, con tal que Cristo sea conocido. Y la muerte es para mí ganancia. Y todo lo estimo pérdida, con tal de ganar a Cristo, mi Señor. Pablo abre pues las fronteras del Evangelio a todas las naciones, porque en su predicación a las naciones fuera de Israel se va a dar nacimiento a esa descendencia de Abraham más numerosa que las del cielo y las arenas del mar. Cuando Dios le promete a Abraham una descendencia innumerable, le está hablando no solo de Israel, que heredará de Abraham sus genes biológicos, su sangre y la promesa de un Mesías. Ese Mesías viene en la persona de Jesús para todos los pueblos de la tierra y ya todos entrarán por esa puerta que es Cristo. No porque tengan los genes biológicos de Abraham, no porque tengan la operación quirúrgica de la circuncisión. La salvación de Cristo va más allá de operaciones quirúrgicas, de genes biológicos. Lo que da la entrada a la salvación que Cristo muerto y resucitado. No es por las obras, por el cumplimiento estricto, meticuloso de la ley mosaica, sino por la adhesión de corazón a Cristo, por el sumergirse en su muerte, en el bautismo, y levantarse y emerger con Él como hombre nuevo, revestido de Cristo, partícipe de su resurrección en el bautismo. Por ahí va la clave de la salvación en Pablo, en la carta a los romanos. Sumergidos con Cristo en su muerte y resucitados con Él. En el capítulo 6 a los romanos es toda ese elogio del bautismo, esa catequesis bautismal, y que se repite en todas sus cartas. Es constante en Pablo que lo que salva es la adhesión del corazón a Cristo, la identificación con Él, la configuración con Cristo, la unidad de corazón, de voluntad, de mente, de mi ser, de mi tarea, de mi misión, de mi vida, hasta decir, vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. En vida o en muerte soy del Señor. Si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. Es una seducción total. Pablo se perdió en su maestro. Y allá tenemos que llegar. Y si no, empaque y vámonos, no sigamos bobeando. Que vida consagrada, que los votos, que postulantado, que noviciado, como quien asciende etapas y viste trapitos. No, es sumergirnos en el maestro. Esas etapas irán marcando el proceso, pero no creas que porque pasaste una etapa, ya
quizás pasado ya, sin llegar a etapas. O llegues a etapas y a votos perpetuos y a bodas de oro, sin haberte sumergido en tu maestro. Lo he dicho cantidad de veces, pero hay que decirlo, porque será lo único, la conversión del corazón, es enamorarse del maestro, ese configurarse con él, lo que le dará validez, brillo, autenticidad, credibilidad, gozo, libertad, plenitud, sentido en la iglesia y en el mundo a la vida de los consagrados. Para eso somos. Para eso el Espíritu sopló y empujó el alma de nuestros fundadores, para ir por el mundo anunciando, no tanto con palabras, sino con la vida, lo que Dios hace en un hombre, en una mujer, que se dejan atraer y enamorar del Hijo amado que el Padre nos dio. Es esa operación trinitaria del Padre que derrama en nosotros su Espíritu, y el Espíritu que nos lleva tras la persona de Jesús y nos transforma en hijos en el Hijo. Todo eso lo expone Pablo cuando nos dice que ya no somos esclavos, sino hijos, que podemos, movidos, estremecidos de amor como niños, decirle a Dios, Abba, papaíto lindo, papá mío, con la misma ternura filial del Hijo amado Jesús. ¿Quién nos hace tan hijos como Jesús? El Espíritu que el Padre ha derramado en nuestros corazones en el bautismo. Es que en Pablo uno entiende la persona, la misión de Jesús, la misión de la iglesia, el sentido de los sacramentos, el sentido de la vida cristiana, el sentido del seguimiento radical de Cristo, el sentido de la muerte, el sentido pascual de la muerte, el sentido de la eternidad, el sentido del final y el desenlace de la historia humana y de la historia cósmica y de la plenitud de gloria del retorno del Señor. Toda la cristología y la eclesiología se desglosan en las cartas paulinas. Necesitaríamos un año o mucho para uno degustar carta por carta, versículo a versículo, ubicarlo en el contexto histórico que movió a Pablo a escribir, en el contexto histórico en que van surgiendo las comunidades a las cuales él escribe sus cartas. Una vez que se van configurando las iglesias. Recuerden que la muerte de Esteban provocó la fuga por la persecución, y eso fue llevando semillas, y luego los viajes de Pablo, que se dirige a donde quiera que llega, primero va a los de su raza, a los judíos que esperan un Mesías, a decirles, ese que esperan, ese que en la sinagoga leemos los sábados, y en la sinagoga judía los sábados, el escenario de las predicaciones de Pablo. Es que es el nexo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es la plenitud de la salvación que viene en Cristo. No es otra historia nueva, no es arrancar lo viejo. Es lo mismo de Jesús, plenitud de la ley. Es el vino nuevo en odres nuevos. Y es a los judíos a donde él va y les lleva a Jesús. Y entonces van surgiendo las comunidades. Y después de sus viajes, las visita en persona para alentarlos, para exhortarlos, para animarlos, para reprenderlos como un padre, para quejarse y llorar desde el corazón, porque parece que se perdiera la tarea, la semilla, que la respuesta no es la deseada, que se van torciendo de la doctrina, que se van infiltrando otros maestros y falsos apóstoles. Es un celo del apóstol Pablo por esa misión con sus gentes. Los ama entrañablemente, le duele y dice, no descansaré hasta ver a Cristo formado en ustedes. Yo los engendré para Cristo. Los ama. Eso tenemos que ser nosotros. Esas ovejas, esas comunidades que el Señor nos va poniendo en la mano. Y a nosotros los de vida contemplativa, el mundo entero. No le debemos a todos. La tarea del monje, dice el Stein, es estar ante el Señor por todos. Como Pablo, en ofrenda total por todos. Cada uno en su carisma.
los de la oración y la contemplación y los del apostolado. Ayer precisamente voy a contar esa anécdota tan linda que me ocurrió ayer por la noche. Llamé a una de las casas de ustedes para dar un saludito, como lo voy a ir haciendo poco a poco, para saber cómo van ustedes, para saber qué pasa con algunos que no me han vuelto a enviar los trabajos a tiempo. Y entonces llamé y hablaba con la hermana, luego con una de las estudiantes de ustedes, y escuchaba unos lamentos, alguien que lloraba y se quejaba con un dolor muy grande. Era casi hora de vísperas, y la hermana me decía, estamos haciéndole una curación a una señora que está enferma, tiene mucho dolor, oiga, como se queja. Yo les decía, qué contraste, mire, aquí en la ermita es un silencio, allá oigo el grito, el gemido de un ser doliente, de un ser que sufre, y todo eso va unido en mi rezo de vísperas. Y me dice, era tan lindo, vaya a las vísperas, rece por nosotras, y nosotras ofrecemos nuestro cansancio y nuestra lucha aquí con los enfermos, por usted, hermano Francisco. Le dije yo, esa es la iglesia de Jesús. El tejido, la diversidad de dones, la diversidad de servicios, la diversidad de carismas. Eso también lo sintió Pablo. ¿Quién sufre sin que yo sufra? ¿Quién se alegra sin que yo me alegre? Y llevo sobre mí el peso de las iglesias. ¡Qué corazón tan identificado con Cristo! Así tiene que ser el nuestro. Por eso lo nuestro no es, como son las 6, ya acabé. Ya se acabó el horario, se cerró la sesión del trabajo. Mañana un apóstol es incansable. Y Pablo lo pinta así. Días por tierra y por mar. Días sin comer y sin dormir. Perseguido por amigos, perseguido por extraños. Peligros en camino, peligros en ciudades, peligros en ríos, peligros en el mar, peligros en despoblado, naufragando varios días, flotando en un palo sobre el mar. Y todo por Cristo, para que Él sea conocido y amado. Muchachos, tan lindo. El día que ustedes dejaron la casa, otros la universidad, el noviazgo, 1000 proyectos lindos, todo por Cristo. Esa misma razón se tiene que mantener hasta el final de la vida. Yo se los he dicho muchas veces, pero es que hay que repetirlo hasta la saciedad, hasta que ese sea el lema. Para mí la vida es Cristo. Porque qué tristeza, cuántos consagrados ya no es por Cristo. Porque ya qué más voy a hacer, aquí me quedo. Y se quedan arrastrando la vida con la alegría marchita, haciéndose daño y haciendo daño a la comunidad, a la congregación y a la gente, a la iglesia. Una vida apagada, una antorcha que iluminó y ya es un tizón ahumado y quemado a la orilla del camino. Muchachos, miren a Pablo, léanlo, degusten sus cartas, apropiense de sus sentimientos, sean misioneros incansables. Y hoy sí que el mundo necesita, si Pablo estuviera hoy, y al lado de Pablo contemplen sus Pablos, sus fundadores, sus raíces congregacionales. Fueron otros locos y locas de Cristo. No hablemos de una nomás, la colombiana, esa Laura, Dios santo. Otro Pablo en un ser femenino, con corazón de varón, tallada en roca firme. Y aquí podríamos hablar de todos los santos, beatos y cristianos fundadores de sus congregaciones. Yo me pongo a ver las congregaciones de usted, los carismas de usted, y ahí es donde uno ve que Dios a cada uno le da lo suyo. Uno dice, eso yo no sería capaz. Y otros dirían, y yo no sería capaz de lo de él o de lo de ella. Es esa riqueza del Espíritu, lo que Pablo nos dice. Hay diversidad de dones, pero un mismo Dios. Diversidad de servicios, pero un mismo Señor. Diversidad de funciones, pero un mismo Espíritu que obra todo en todos. Entonces, le estaba diciéndoles que Pablo abre los horizontes porque la descendencia de Abraham
la formamos ya todos, los gentiles, las naciones, los paganos, nosotros, los colombianos, los venezolanos, los chilenos, los españoles, somos paganos, no somos del pueblo de Israel, nosotros no venimos de los genes de Abraham, no fuimos circuncidados a los 8 días, nosotros entramos en la experiencia de Jesús por la fe, por el bautismo, somos una estrella más de ese firmamento de elegidos que Dios prometió a Abraham, una multitud de pueblos nacerán de ti, ya no por los genes biológicos engendrados en la cadena Abraham, Isaac, Jacob, los 12 hijos de Jacob, sino nacidos de una fe como la de Abraham. Abraham creyó y le fue computado como justificación. Nosotros creímos que Cristo muerto y resucitado nos entraba en acceso al Padre, que al sumergirnos en Él en el bautismo, el Espíritu de Dios derramado en nosotros nos hacía tan hijos como Jesús, nos transformaba en hijos para con Jesús, movidos por el mismo Espíritu, llamar a Dios Papá. Eso fue lo que aconteció en el bautismo, cuando por boca de nuestros padres y padrinos renunciamos al mal y dijimos, creo en Dios Padre, creo en Jesucristo, creo en el Espíritu Santo, creo en la Iglesia y en la esperanza escatológica del reino. Y luego ese creo lo ratificamos en la confirmación, en la primera comunión, lo hacemos vida cada día y lo ratificarán ustedes. Yo ya lo hice y para siempre con la ayuda del Señor el día de nuestros votos, como un nuevo bautismo, como una nueva adhesión, un nuevo injertarnos en Cristo como la rama al árbol. Pablo también, esa unión con Cristo y esa acción del Espíritu tiene esa visión de la resurrección futura. Y sale en la lectura breve de los jueves de esta cincuentena pascual. Si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús habita en nosotros, aunque el cuerpo haya muerto por el pecado, el Espíritu vive por la justificación. Y el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos por obra de su Espíritu, por ese mismo Espíritu vivificará nuestros cuerpos mortales. Ahí hay una esperanza de que nuestros cuerpos también resucitarán glorificados como el de Jesús. Y que esa resurrección se opera ya, en el aquí y en el ahora, desde ya, como primicia a la resurrección final. Porque cada día nuestro cuerpo ha muerto por el pecado. En nosotros está ese hombre viejo que mata lo más lindo de nosotros, que es la semejanza con Dios, la capacidad de amar. Pero el Espíritu nos va resucitando y va formando en nosotros los rasgos del resucitado, del hombre nuevo, del prototipo del Hijo, que es Jesucristo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ese capítulo 8 de Romanos es precioso. A mí me ha marcado la vida ese capítulo, me ha llenado de esperanza. Recuerdo que lo escuché por primera vez cuando murió papá. Ya había muerto mamá, yo quedaba único hijo. Y una religiosa, Laurita, cuando murió papá, se acercó y me abrazó, me vio tan triste. Yo tenía 19 años. Y me lee ese Romanos 8 y a mí no se me olvida cuando dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y ni la aflicción, ni la muerte, ni el hambre, ni la espada, ni la persecución. Y ese final que lo mantengo acá y acá en todos los momentos de mi vida, en todo vencemos. Esa traducción decía muy lindo, creo que era de la Nácar Colunga, decía, en todos salimos más que vencedores. Qué grandeza esa expresión. En todos salimos más que vencedores por aquel que nos amó. Y por ahí otra traducción que dice, por aquel que nos ha amado. Porque es que nos sigue amando. En todos salimos más que vencedores. Por eso no te dé miedo. No empaques maletas, no mires para el rincón de tu celda. Cada que hay un contratiempo, miras el rincón. Yo como que empaco y me voy. En todos salimos más que vencedores. Pablo también nos va a decir, todavía no hemos llegado al derramamiento de sangre por Cristo.
Muchachos, vayan cogiendo callo a torear esta batalla, tan linda nuestra batalla, y todo por Cristo. Todo es nada comparado con Él, y nada es todo comparado con Él. Qué hermosa aventura. Ojalá yo la hubiera emprendido a la edad de ustedes, pero le di mucha guerra al Señor. Casi que no me deja agarrar. Por eso ahora quiero vivir solo para Él. Y el tiempo no importa. Él en un día, en un minuto, nos puede transformar y llevar detrás de Él. Él no vive inscrito en el tiempo. Él es más que el tiempo. Ustedes que tan tempranito madrugaron con Él, no lo dejen nunca, nunca, nunca. Miren a Pablo, ¿por qué no pasó? Es que a nosotros no nos ha pasado nada. Y nosotros a veces tan flojos, tan cobardes. En la carta a los romanos, también al final, en los capítulos 9, 10, 11, él habla de su raza israelita. Le duele ver cómo los israelitas, que fueron los llamados como pueblo de la alianza del Antiguo Testamento, que esperaban su Salvador, y ahora les llega el Salvador y no lo reciben. No creen que Jesús es el Salvador. Claro que unos judíos sí, pero otros no. A Pablo le duele y él quiere ver otra vez a Israel unido a la iglesia de Cristo que ha nacido en Pentecostés. Y pone esa comparación tan linda de que Israel era como un árbol de olivo, de donde se esperaba que iba a brotar el retoño del Mesías, y brota ese retoño, ese vástago de David. Pero luego, como ellos no lo aceptan, entonces Dios coge ese retoño y lo trasplanta allí, es la iglesia naciente, la comunidad cristiana, y ese se vuelve un árbol grande, que es la iglesia. Y entonces ahora va a ser al contrario. El de donde sale ese retoño, de ese Israel, de donde salió ese retoño, que es la iglesia, ese Israel va a ser retoño injertado en la iglesia. O sea, que llegará un día en que Israel todo entrará en la iglesia, aceptará a Jesús. Hay que orar por esa causa en nuestras oraciones, en nuestras preces. Ustedes en la liturgia de las horas no se queden en las preces que están en los 4 tomos por todos los días y todos los meses y son un apoyo hermoso, precioso, y va a tono con el año litúrgico, pero enriquezcanlo con las propias preces de lo que pasa en la casa local, en la casa provincial, en la congregación, en la iglesia, en el mundo, y oren por el pueblo israelita, como lo hacemos el Viernes Santo en la oración universal, que Israel mire a Jesús como el Salvador de su esperanza. Entonces, esa visión total de reconciliación de lo antiguo y lo nuevo que se da en Cristo. Y como dice Pablo refiriéndose a sus israelitas, porque él es israelita y se gloria de ello. Y ya después su gloria no va a ser pertenecer a la ley, sino que su gloria es la fe. Más aún, ya vamos para allá, su gloria es la cruz de Cristo. Y va a decir, y ellos son israelitas. Se refiere a los patriarcas, a toda la historia de la salvación. De ellos viene la ley, las alianzas con Dios, el templo, el culto, las promesas, y de ellos viene también Cristo según la carne. Y lo expresa como con un dolor, como quien dice, es que a ellos se les dio todo, de su sangre y carne, porque María es israelita, nace Cristo, y no lo recibe. Lo que dirá Juan en su prólogo, vino a los suyos, a su casa, y no lo recibieron. Y entonces es cuando Pablo se va a los gentiles, a las naciones, y se puebla el Mediterráneo de evangelio. Tesalónica, Colosas, y ahí vienen los gentilicios de estas comunidades. Tesalonicenses, la comunidad de Tesalónica, a los que primero se les escribió. El documento más antiguo del Nuevo Testamento es la carta a los tesalonicenses, más antigua que los sinópticos. El primer texto escrito del Nuevo Testamento fue la carta a los tesalonicenses. Aún no se habían puesto recopilado y puesto por escrito ni siquiera el Evangelio de Marcos, que es el más antiguo. Primero fue la carta a los tesalonicenses.
Nosotros en las primeras clases vimos eso, cómo se fueron formando las escrituras, cómo se fueron recogiendo, organizando, y de dónde vienen esos nombres de Mateo, Lucas, Marcos, Juan, y la intervención de ellos, pero sobre todo de las comunidades que recogen la experiencia post-pascual. Bueno, entonces, démosle ahora una miradita a la carta de los Efesios. Como les digo, es que el tiempo sería infinito para todo esto. La carta a los Efesios, donde Pablo elogia en un himno que lo cantamos todos los lunes en vísperas. Pablo bendice a Dios Padre porque ha desbordado sobre nosotros toda clase de bienes espirituales y celestiales. Porque todo nos vino por el Hijo, porque por ese Hijo, en ese Hijo, antes de crear el mundo, pensó en ustedes y en mí y en todos los hombres. Nos amó antes de crear el mundo, pensando en el Hijo, en quien nos haría hijos y nos consagraría a ser instrumentos de amor. Estábamos predestinados para el amor. Dios nos soñó desde antes de la creación del mundo, nos soñó capaces de un corazón de hijos como el del Hijo Jesús. Concebida por el Padre y soñada, realizada, y cuando se torció, redimida y restaurada todavía más bella en el Hijo. Eso también lo proclama Pablo en Efesios, y lo proclama en Filipenses, y lo proclama en Colosenses, y es lo que nosotros cantamos en nuestros himnos de vísperas, de lunes en Efesios, de miércoles en Colosenses, de vísperas del sábado, de primera víspera de domingo en Filipenses. Ese plan de Salvador de Dios realizado en Cristo, Mesías, Cordero, sacrificio pascual, Señor a la derecha del Padre, ante quien toda rodilla se dobla. Qué hondura la del amor de Pablo por Cristo, hasta dónde llega el perseguidor a volverse enamorado y a explicar los hondos misterios de Cristo con una altura que va por allá, casi como la de Juan, como el águila. Yo diría que Juan y Pablo son esos pilares de la profundidad de nuestra teología, lo mismo que Pedro, esos tres. Por eso esas cartas tienen que ser el pasto donde se nutre el rebaño, para poder entender con los sinópticos los hechos, estas cartas, poder entender el antiguo como lo entendió Pablo y como lo explicó Pablo como preparación a lo que alcanzaría su plenitud de Cristo. En Efesios, Pablo va a proclamar que Dios nos predestinó en la persona de Cristo a ser hijos y que por la sangre del Hijo nos purificó de nuestros pecados, y todo el derroche de su gracia, de su sabiduría, de su prudencia, de sus planes de amor, todos los planes de amor que en el Hijo tenía, nos los reveló al corazón y nos predestinó en el Hijo para hacer alabanza de su gloria. Es que no sé qué hay. Esa fue la que inspiró la espiritualidad de Sor Isabel de la Trinidad. Ser alabanza de gloria del Padre, revistiéndome del Hijo por la acción del Espíritu. Los tres que inhabitan en uno, en el alma. El Evangelio de hoy lunes. El que me ama guarda mi palabra y mi Padre lo amará y yo también lo amaré y vendremos a él y haremos morada en él y el Espíritu les explicará todo. La inhabitación de Dios en nosotros. Pablo la proclama. Constantemente en sus cartas hace toda una doxología, es decir, una exaltación y una mención y una alabanza a la acción salvadora de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso se llama una doxología, donde aparece el papel de los tres en la salvación humana, en la
redención humana, en la transformación del mundo, divinizando al hombre para hacer del mundo y del universo hábitat de Dios, porque Pablo va a decir, hasta que Dios sea todo en todo. Por el designio y sueño amoroso del Padre, realizado en el Hijo, por la acción del Espíritu, prolongado y hecho vivo ese plan en la Iglesia. Ahí está todo. Por donde nos naveguemos, volvemos a ese núcleo trinitario. En Efesios también Pablo compara la Iglesia con esposa de Cristo y propone a los esposos amar a sus mujeres como Cristo amó a su esposa, la Iglesia, y se entregó por ella. Es el amor nupcial de Dios por la humanidad, prefigurado en el Antiguo Testamento, en el Cantar de los Cantares, en algunos pasajes de Oseas y de Isaías, y en toda la experiencia de Israel como pueblo amado, como novia de Yahvé, llevada al desierto y convocada a un amor nuevo y a unas bodas que se realizan en la encarnación del Verbo. De eso ya hemos hablado mucho en otras ocasiones. Iglesia esposa, dice Pablo, y también lo va a decir en 1 Corintios, os he querido desposar con un único esposo, Cristo, como una virgen fiel. ¿Qué es esas cartas, muchachos? Es que yo me siento así en el tiempo para sentarme con ustedes y de sentarnos, pasar a arrodillarnos, a adorar en silencio la profunda experiencia de Dios que acompaña a Pablo y a la que uno se siente atraído, seducido en estas cartas y que siente que su vocación es la misma, es esa misma pasión vivida hoy en un momento histórico distinto. Y si Pablo estuviera hoy, andaría también por puertos, playas y calles y por las avenidas digitales como un loco proclamando el fuego incontenible de su maestro. Se necesitan nuevos Pablos en nuevos contextos, en nuevas regiones. Efesios, los de Éfeso, Gálatas, los de Galacia, Filipenses, los de Filipos, Colosenses, los de Colosas, Romanos, los de Roma, Tesalonicenses, los de Tesalónica. Y escribe esas otras cartas ya personales a sus fieles amigos que ama como hijos, Timoteo y Tito y Filemón. Y en todas esas cartas se destila la honda experiencia de Cristo. En Efesios, Pablo también compara la iglesia con un edificio. Y nos va a decir que nosotros ya no somos extraños, ya no somos forasteros, sino que somos ciudadanos del pueblo de Dios. Le está diciendo a los que no eran judíos, ustedes han entrado en el pueblo de Dios, han sido asumidos en la familia, son ciudadanos de Dios. Están, oigan, qué metáfora tan bella, están edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas. Y el mismo Cristo es la piedra angular. Y por él todo el edificio se va ensamblando hasta levantar un templo consagrado al Señor. Un templo por el Espíritu. Hace un paralelismo con lo que nos decía Pedro ayer en su carta, ayer domingo, para un sacerdocio regio, para una nación santa, para un sacerdocio que ofrece sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Qué belleza nuestra fe, nuestra visión de iglesia, nuestra dimensión eclesial, nuestra vivencia de la liturgia como celebración de la vida cotidiana y nuestra vida cotidiana como prolongación de la liturgia y de la palabra. Todo es unidad, palabra, vida, acontecimiento, celebración. La iglesia edificio, Cristo piedra angular. Y Pedro nos va a decir,
y nosotros piedras vivas. Sobre esa piedra angular que es Jesucristo, formamos ese templo espiritual que es la iglesia. Hagamos un